días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su noticiero favorito, Informando Oportunamente. Como ustedes saben, actualmente el mundo se encuentra en crisis debido a la pandemia del coronavirus, un virus que surgió en la ciudad Wuhan, en China, y que actualmente ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas. Así es por ello que diversos países han creado diferentes estrategias para poder combatir el virus. Y la epidemiología es el pilar fundamental para esta lucha. ¿Sabe usted qué es la epidemiología y cómo surgió? Esto y mucho más lo conoceremos en la siguiente cápsula informativa que hemos preparado para ustedes. Tecnología de enfermedades, ¿no? Creo que estudia algunas enfermedades como tal. Okay. Bueno, a ver, según yo, es cuando una enfermedad se propaga, pero ya a nivel mundial. O sea, ya no nada más es como algo pequeño, sino que ya abarca en todo el mundo. Un claro ejemplo sería el COVID. La epidemiología es cuando, por ejemplo, se enferma gente, pero en un solo lugar, en el mismo, por ejemplo, lapso de tiempo. La prevalencia es tanto en hombres como en mujeres. Puede afectar más a los hombres adultos mayores y a personas que tienen alguna enfermedad grave o problemas respiratorios. La epidemiología es la rama de la salud pública que estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a una población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados, el cómo se distribuye geográficamente la enfermedad, la frecuencia con la que se manifiesta y cuáles son las causas o los factores asociados a su surgimiento. Su estudio, además, incluye todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud. La palabra epidemiología proviene de los términos griegos epi, que significa encima, demos, que significa pueblo, y logos, que significa estudio, por lo que etimológicamente significa lo que está sobre las poblaciones. La primera referencia propiamente médica de un término análogo a epidemiología la encontramos con Hipócrates, quien usó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los padecimientos, según fueran o no, propios de un determinado lugar. Posteriormente, en 1546, encontramos a Girolamo Fracastoro, quien publicó su libro Las enfermedades infecciosas y su tratamiento, en donde por primera vez describe todas las enfermedades que en ese momento podían calificarse como contagiosas. Además, fue el primero en establecer claramente el concepto de enfermedad contagiosa. Posteriormente encontramos a John Snow, quien es un personaje muy importante, ya que es considerado el padre de la epidemiología moderna, quien fue motivado a estudiar los brotes de cólera que afectaron a la ciudad de Londres desde un punto de vista poblacional, relacionando la incidencia de casos al consumo de aguas contaminadas por una materia mórbida. Se opuso a las teorías vigentes de su época, sacrificando su prestigio. Fue pionero en el uso de metodologías de investigación epidemiológica moderna, por ejemplo, la implementación de encuestas y la epidemiología espacial. Las concepciones de la epidemiología y sus tendencias han ido cambiando con el paso del tiempo. Se advierte cómo en un primer momento domina el interés y la preocupación especial por el estudio de las epidemias. Luego, el foco se orienta hacia los procesos infecciosos. Después, se enfatiza la importancia de los procesos crónicos. Pero finalmente, se enfoca en la medicina preventiva y en los servicios de salud.
Pues es la distancia, ¿no? Por ejemplo, la pandemia ya puede ser mundial. La epidemia es que es en un solo lugar, por ejemplo, digamos, solo en Chihuahua, y la pandemia es en varios países y con varias personas. La pandemia es a nivel mundial la pandemia es a nivel mundial y la epidemia es como en un lugar. De forma simplificada, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Por su parte, para que se considere pandemia, se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecta más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Era la peste justiciana y la gripe española. La verdad no me acuerdo de qué medidas, pero creo que en una de ellas quemaban a las personas. La viruela y fue la del COVID-19. La peste negra, ahí utilizaban como medio las ratas y nada más me acuerdo que La de ahorita, la del COVID, y la gripe española. Y pues, bueno, en el COVID, pues creo que todos sabemos qué es lo que utilizan para tratar de no tenerla. Y en la gripe española me parece que igual hubo, ¿cómo se llama? Que se encerraron en su casa y también usaban cubrebocas. O sea, fue como básicamente parecido. Peste negra y la influenza. Supongo que caretas y pues también estar en casa. El asunto de las pandemias no es un tema actual, pues en la antigüedad han existido algunas pandemias muy devastadoras, como por ejemplo peste o muerte negra en 1348, viruela en 1510, tuberculosis en 1600, cólera en el siglo XIX, gripe española en 1918 y VIH-Sida en 1981. A continuación, les mostraremos algunas de las medidas que utilizaban las personas para combatir las pandemias. Aproximadamente en el siglo XX, antes de que existieran guantes de látex, vacunas, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, incluso antes de que la población empezara a tener una dieta más balanceada y los médicos empezaran a ser más pulcros a la hora de operar y atender pacientes, la gente tenía otras medidas para defenderse de las enfermedades, y es que eran muy ingenuos. Aquí les traemos algunos ejemplos de las medidas que utilizaban. Las hierbas aromáticas con fragancias de ámbar gris y menta eran para que el olor putrefacto no los infectara. Ellos se sentían protegidos. Otros mascaban ajo y se perfumaban el cabello, ropa, muebles y casas. También pañuelos que se llevaban a la boca con vinagre. Para el siglo XVII se popularizó la mirra, azafrán, veneno de víboras y escorpiones, así como quema de maderas aromáticas. Sacrificaban ratas, gatos y perros callejeros para limpiar las calles y eliminar el olor fétido. Asimismo, se acosaba a los sucios como los vagabundos, prostitutas y judíos. Limpiaban monedas con vinagre y echaban cal viva sobre lo que algún posible infectado o infectado hubiera tocado. Y aunque pareciera que la cuarentena apareció apenas en nuestro siglo por la llegada del SARS-CoV-2, no es así. Estas aparecieron en los barcos de ciudades portuarias a finales del siglo XIV. Se internó a infectados y sospechosos de infección en hospitales, que eran campos de internamiento de enfermos plagados de fosas comunes. Estos fueron instituciones hospitalarias llamados lazaretos, instaladas a las afueras de los muros de la ciudad. Indudablemente, la defensa tradicional más popular
antigua e íntima contra las pandemias hasta el día de hoy es la religión. Se le rezaba con tanta devoción ante sus imágenes y amuletos bendecidos para no perder la esperanza. Pero, por otro lado, tenemos a los médicos de aquel entonces. Tal vez usted ubique esta imagen que estará apareciendo en pantalla, pues actualmente es un disfraz muy famoso, pero antes no era un disfraz, era el traje típico de los médicos de la peste negra. Se caracterizaba por llevar un sombrero inusual, anteojos y una máscara con una nariz de 15 centímetros en forma de pico de ave, llena de perfume y con solo 2 agujeros, uno a cada lado de las fosas nasales, pero que era suficiente para respirar y transportar en el aire que se respiraba la impresión de las hierbas colocadas en la punta del pico. Se pensaba que la forma picuda de la máscara daría al aire el tiempo suficiente para impregnarse de las hierbas protectoras antes de llegar a las fosas nasales y los pulmones. Llevaban un abrigo cubierto de cera aromática, los calzones metidos en las botas, la camisa metida en el pantalón y un sombrero y unos guantes hechos de cuero de cabra. Los médicos de la peste negra llevaban una vara o bastón con la que podían tocar o defenderse de las víctimas. Digo que diferente. Sí, de influenza. 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 Nos remontamos al año 2009, cuando en California, a principios de abril, se detectó a la primera persona infectada por influenza AH1N1. El desarrollo de los contagios fue tan rápido que la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia antes de que terminara aquel mes. A diferencia del COVID-19, la influenza tuvo su epicentro en México, lo que orilló a tener un control de acceso al país para evitar la propagación. En cuanto a otras medidas que se tomaron, se tuvieron que posponer actividades masivas como la 10ª edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino y mantenerse en casa, así como disposiciones de higiene que incluían lavarse las manos con agua y jabón, usar cubrebocas, gel antibacterial y practicar el estornudo de etiqueta. Y de muertes ya van alrededor de 12,000 en México. Ya. Pues que estamos en semáforo naranja, que están en incremento el número de camillas y que estamos regresando otra vez a semáforo rojo. Incluso algunas alcaldías pues están ahorita en semáforo rojo. Incrementó más en la parte de los jóvenes que se enferman y disminuyó en los adultos. Lo he visto, pero no. Actualmente no tengo las cifras específicas, pero al principio cuando empezó esto, pues sí estaba checando y ahorita ya no. Queridos oyentes, las estadísticas expuestas por el Dr. Gatell son realmente alarmantes, pero antes de presentarlas, ¿ya conocía usted a este hombre? Se ha vuelto todo un protagonista dentro de esta crisis, pero ¿quién es? Él es un médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología. Tiene sólidos conocimientos y entrenamiento de alto nivel en medicina clínica y epidemiología, experiencia directiva en el gobierno federal y amplia capacidad para la docencia, la investigación y la integración y manejo de grupos directivos de alto nivel. Es egresado de la UNAM como médico cirujano, también especialista en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y maestro en ciencias médicas. Cuenta con 27 años de experiencia en investigación enfocada en asuntos epidemiológicos, además de cargos públicos del sector salud durante los 3 últimos sexenios. México ha contabilizado más de 1.400.000 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 129.987 han fallecido.
En 2018 fallecieron de media al día 2.054 personas, cifra que este año ha aumentado en gran medida debido al virus, el cual tiene una tasa de letalidad de 8.78%. Es por ello que debes de seguir las medidas de prevención para evitar contagiarte de coronavirus. Agradecemos que nos hayas sintonizado. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda e interés. Fue investigada con el propósito de mantenerlos actualizados y prevenidos. Les esperamos en la próxima emisión de su noticiero favorito.